vez más, sean bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, te damos la bienvenida. Gracias una vez más a todas esas bellas personas que nos acompañan semana tras semana. Gracias a todos aquellos que se han hecho presentes a través de comentarios, a través de correos. Todas esas personas que se comunican con nosotros para hacernos saber sus comentarios. Muchas gracias. Apreciamos mucho esa interacción con ustedes. Ya lo saben, este show es para ustedes y apreciamos cada una de sus sugerencias. Sin duda nos encanta tener contacto con las personas que están del otro lado de este micrófono, todas esas personas que de alguna manera comparten las ideas o el gusto por los temas que presentamos. Muchas gracias. Como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, pues vaya, los que nos han acompañado desde nuestros inicios. Somos un podcast relativamente joven y contrario a algunos otros podcasts que muchos de ustedes conocen que hay allá afuera, nosotros no tenemos todo un equipo de producción detrás de nosotros. Simplemente, como ya lo hemos mencionado, esto más que nada ha sido un hobby que nos interesaría crecerlo. Claro que sí, disfrutamos mucho hacer esto. Esto es una pasión, por decirlo así, para nosotros. Es una manera de regresar algo de lo que recibimos nosotros a través de todos esos otros shows que escuchamos, y es una manera de entretener a este público que tenemos allá afuera. Más que nada por eso es la insistencia cada vez que solicitamos que nos dejes un review, que compartas el show, que nos ayudes a crecer. Básicamente es por eso. Como ya lo hemos dicho, somos relativamente nuevos en esto y tal vez ya lo han notado. Tratamos de ir mejorando episodio tras episodio. Tratamos de encontrar el ritmo. Por ahí algunos problemas con el audio en algunos capítulos. Como ya lo dijimos, por desgracia nosotros no contamos con una gran empresa detrás de nosotros o con un equipo grande de trabajo que nos ayude en la realización de esto. Simplemente ponemos lo mejor de nosotros y esperamos que sea de su agrado. Bueno, dicho todo eso, vamos a adentrarnos en el capítulo del día de hoy, el cual, tenemos que decirlo, fue una petición de uno de nuestros radioescuchas. Fue un tema que nos sugirieron a través de nuestro correo y la verdad personalmente es un tema que sí me llamó la atención, que dije tenemos que cubrir ahora para nuestro episodio número 10. Vamos a exponer un poquito este tema, vamos a explorarlo, vamos a presentárselo a ustedes y esperemos que les guste. Sin más por el momento, este es nuestro episodio número 10, ¿ya? Número 10, gracias a todos los que nos han acompañado desde el principio, los que nos acaban de descubrir, también se los agradecemos, esperemos que seamos de su agrado y se mantengan con nosotros. Sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de hoy. El 20 de abril de 1999 se llevó a cabo una de las masacres escolares más trágicas en la historia de los Estados Unidos, dejando un saldo de 2 estudiantes y un maestro muertos, 24 heridos, además de los 2 asesinos que decidieron suicidarse en el lugar de los hechos, grabando para siempre el nombre de esta escuela secundaria en nuestras mentes y asociándola como sinónimo de tragedia. Hoy presentamos la masacre de Columbine. Comencemos. No está en la lista de los 10 tiroteos en masa más letales de la historia reciente de Estados Unidos. Tampoco ocurrió en la era de las redes sociales, donde la información se difunde al instante por todo el mundo. Sin embargo, el tiroteo de Columbine, del que hace unas semanas se cumplieron 21 años, persiste en la memoria colectiva de los estadounidenses como el evento que marcó un antes y un después en la forma de abordar este fenómeno. Cada vez que esta historia se repite, volvemos a preguntarnos si se trata de otra persona obsesionada con esta tragedia, tratando de imitar a este par de asesinos, si es alguien tratando de llevar a cabo una matanza similar, o aún peor, alguien que quiere superar la marca de las víctimas dejada por estos 2 locos. Alguien que quiere superar la marca de las víctimas dejadas por este par de desquiciados. Bastantes son los libros que se han escrito en referencia a este fatídico hecho, y sin duda tenemos que mencionar que incluso la madre de uno de estos individuos
es la autora de uno de ellos, del cual mucha de la información para este capítulo fue tomada. Esto es algo que sin duda rompe la norma porque la mayoría de las veces quien se da la tarea de escribir algún libro o de participar para algún programa de televisión, una recreación o algo así, suele ser generalmente alguna víctima sobreviviente de este tipo de casos. Pero en este caso en particular, de quien tomamos bastante de la información para la creación de este capítulo, es precisamente de este libro que escribe la madre de uno de estos tipos. Y bastante información también se extrae de los diarios que llevaban estos jóvenes y que no fueron revelados sino hasta bastantes años después de la tragedia. Eric Harris y Dylan Klebold son los nombres de los estudiantes que en aquel momento convirtieron la matanza de Columbine en uno de los tiroteos más letales jamás ocurrido en un centro escolar en Estados Unidos hasta ese día, solo por debajo de la matanza ocurrida en la Universidad de Texas, ocurrida en agosto de 1966, la cual, dicho sea de paso, dejó una cifra de 18 muertos, incluyendo al tirador, además de 31 heridos. Es importante al mencionar estas fechas que recordemos que este evento sucede en lo que es conocido como la semana más trágica de la historia. Y no hablo de este año en particular, sino de la semana del 14 al 20 de abril, este lapso de días que es considerada la semana más trágica de toda la historia. Esto se debe a la cantidad de eventos trágicos que han ocurrido al paso de los años en esta semana. Dentro de algunos de esos eventos se encuentran el asesinato de Lincoln, las bombas del maratón de Boston, el nacimiento de Hitler, el hundimiento del Titanic y el tiroteo de Virginia Tech, y por supuesto Columbine, aunque sin olvidar a nuestros amigos mexicanos. En esta semana, para aquellos que no lo saben, fue cuando supuestamente murió Pedro Infante. Pero para poder tratar de entender mejor el hecho, es necesario conocer un poco los individuos causantes de tan terrible evento, y perdón por referirme un tanto despectivo llamándolos tipos o individuos a este par de buenas personas, pero trato en la medida de lo posible de no maldecir, ya que nuestro show lo tenemos como no restricto o que no contiene contenido un tanto para adultos, y por eso trato de refrenarme un poco, pero en lo personal yo creo que se merecen unos adjetivos un poco más floridos que los que les voy a dar a través de todo el episodio. Y siéntanse libres de hacerlo ustedes por sí mismos. En fin, vamos a comenzar con la descripción. Eric Harris, nacido en Kansas el 9 de abril de 1981, vivió su infancia en distintos lugares. Su padre, Wayne Harris, fue piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que tuvieron que mudarse en numerosas ocasiones. En aquel año, él y su familia se asentaron en el estado de Colorado. Tras pasar por varias ciudades, Littleton fue el lugar escogido para establecerse. Ello sirvió para que Eric tuviera amistades más fijas que en otros lados que estuvo viviendo anteriormente. Hay un link, un pequeño común denominador que liga a personas que se mudan constantemente, en este caso hablando concretamente de niños pequeños. Y es al no tener un lugar fijo, un hogar fijo, que muchas personas han ligado la falta de tener un hogar fijo en un solo pueblo, en un solo lugar, a que puede traer bastantes consecuencias cuando son mayores. En fin, eso solo lo quería comentar. No decimos que esto fue uno de los principales causales para que este tipo hiciera esto, pero quería mencionarlo. De acuerdo al relato de Dave Cullen, el menor de la familia Harris, manifestó interés por lo bélico desde pequeño. Siempre soñó con ser parte de alguna rama del ejército, combatir contra invasiones extraterrestres y un interés por las explosiones eran parte de sus motivaciones. Y esta es parte de una de las teorías que han surgido a través de los años tratando de explicar el porqué de muchos de los tiroteos que se han dado a través del tiempo en los Estados Unidos, concretamente hablando, y el hecho de culpar a los videojuegos violentos que tienen una trama de guerra. Tocando un poco este tema, el videojuego Doom
el cual se caracteriza por ser un juego de disparos en primera persona, se convirtió en uno de los juegos que revolucionaron este género precisamente alrededor de esos días. Y lo mencionamos porque Eric era un asiduo jugador de este videojuego. Se dice que en este juego él habría encontrado el patio virtual perfecto para explorar sus fantasías. Sus adversarios tenían rostros, cuerpos e identidades ahora. Emitían sonidos y se defendían. Eric podía medir sus habilidades y llevar un puntaje real, relata Colin en su libro. Una de las particulares del videojuego, tanto en su primera versión como en la secuela, que tuvo un año después, fue de hecho que muchos de los fans podían hacer ediciones, podían crear mapas, podían crear nuevos mods, como se les llama en estos días, y después los subían a la página y podían ser incorporados a este tipo de videojuegos. Y se habla de que Eric fue parte de esto, que él pasaba mucho tiempo creando estos mapas, estas realidades en las que podía ir y matar gente. Todo esto haciéndolo bajo el seudónimo de Reb Dahmer. Volviendo a Littleton, al pueblo donde vivía, en 1996 Eric ingresó a Columbine High School, donde conoció a Dylan Klebold, nuestro otro individuo. Solo unos meses menor que él, rápidamente formaron un vínculo, tanto que Harris lo mencionaba en los agradecimientos cuando lo reconocían por sus creaciones en este videojuego que señalábamos anteriormente. Y siempre lo mencionaba con el nombre ficticio de Vodka. Vodka como la bebida, era el juego que utilizaba este otro chico. A medida que transcurrieron los años, Eric tuvo dos vertientes en progresivo aumento. Por un lado, los delitos y su odio a la humanidad. En la primera, comenzó lanzando piedras a las casas de compañeros del colegio que no le caían bien, y de ahí pasando a hackear las computadoras de la escuela, para luego derivar en una detención por la fabricación de una bomba. De etapas tempranas ya se le veía este aspecto piromaníaco que tenía esta persona. Ese hecho, irónicamente, fue un detonante del segundo punto, puesto que obviamente fue arrestado. Tras el arresto, comenzó a manifestar su odio de manera explícita, o mejor dicho, lo llevó varios pasos más allá. Primero, las entradas que él redactaba en los sitios de internet para luego pasar a un cuaderno, el que sirvió de diario durante el último año de su vida. Aquel espacio lo denominó el libro de Dios. Frases mayúsculas como asesinar a la humanidad, además de una visión cargada de delirios de grandeza, destacaban en sus manuscritos. El material pasó a manos del agente del FBI Dwayne Fusilier, un psicólogo clínico, quien con ello pudo establecer un mejor perfil de uno de los asesinos. Este es el diario del que mencionamos que se tomó gran parte de la información que van a escuchar en este capítulo. Hay que mencionar que mucha de esta información no salió a la luz sino hasta años después, ya que tomó casi 8 años para que la corte ordenara la liberación de dichos documentos. Por otro lado, aunque desconociendo el contenido del cuaderno, Wayne Harris decidió buscar tratamiento psicológico para Eric. Y esto es algo que se menciona y que algunas vertientes de la teoría que se trató de crear en este caso es de que uno de ellos era Eric en concreto, quien era la mente maestra en todo esto, y este otro chico, Dylan, era simplemente un seguidor, aunque a título personal yo pienso que fueron los dos de igual manera, pero en fin. Debido a este tratamiento psicológico que se buscó para Eric, entra en nuestra historia el Dr. Kevin Albert, un psiquiatra quien le recetó Zoloft, medicamento que se usa como antidepresivo y también para combatir el trastorno obsesivo-compulsivo, problemas de ansiedad, entre otros. Más adelante, el joven pasó a medicarse con Luvox, el cual se usa con fines similares, lo que también nos hace preguntarnos cuánto en realidad influenció en el comportamiento de esta persona el hecho de haber estado tomando diferentes tipos de medicamentos, principalmente hablando de antidepresivos, porque, pues según la historia nos ha enseñado, no puedes estar brincando de un antidepresivo a otro sin tener algún tipo de consecuencia. Ahora, en el caso de nuestro otro sujeto, de Dylan Klebold,
Es completamente inesperado para mí. Dylan fue la revelación de este caso. Con esas palabras, Dave Cullen parte hablando del chico reseñado como el tímido y en otras líneas manipulado por Harris. Es exactamente lo que hablábamos hace un par de minutos. Eso sí, por otro lado, suele también ser visto como alguien perturbador, debido a la disonancia de sus escritos en relación a sus actos. Hablando de Dylan, este destacó a muy temprana edad, con bastante facilidad en las matemáticas, y previo a la masacre se preparaba para estudiar ingeniería en informática. De hecho, el libro de Cullen menciona que Dylan se inició en el colegio un año antes, dada su inteligencia. Al parecer lo habían inscrito en un grado, pero los maestros decidieron saltarlo debido a ese IQ tan elevado que tenía. A diferencia de Harris, Dylan tenía odio consigo mismo, manifestándose en distintas formas. Odiaba perder sobre todo, no le gustaba su rostro y en general menospreciaba sus capacidades. De hecho, según reveló su madre, en algún tiempo de su niñez se habría hecho cortes en los brazos. Había tratado de suicidarse y de hecho había dejado notas de suicidio, aunque por desgracia para él y para todos los que fallecieron después, pues no llegó a lograr su objetivo. Eso sí, en algo se parecía con Eric, también tenía un diario. Sin embargo, el contenido de estos era totalmente diferente. Del odio desmedido hacia la humanidad y la megalomanía que vomitaba Harris, Dylan rompía el esquema al hablar del amor. Y esto es, dos vertientes completamente opuestas a las que estamos viendo aquí. Dibujaba corazones en su diario todos los días. Era evidente que este chico estaba gritando, a todo pulmón, que necesitaba atención. Según declaró su madre después, nunca haberse dado cuenta de que debía haber puesto más atención en este chico. Un caso que soporta la teoría de que estos individuos eran víctimas de bullying en la escuela es la historia que salió a la luz tiempo después, según su propia madre. Y debemos mencionar que esta fue otra teoría de por qué se habría llevado a cabo este atentado contra la escuela. Se habla de que hubiera sido por el bullying que recibían en la escuela y hay esta historia que vamos a presentar a continuación, que es extraída de este libro. Y voy a citar esta historia que nos presentaba, donde nos dice: un día, Dylan llegó a casa con la camisa manchada de salsa de tomate. Se negó a contarme lo que había sucedido, solo que había tenido el peor día de su vida. Presioné, pero Dylan le restó importancia y lo dejé tranquilo. Los niños tienen desacuerdos, pensé. Sea lo que sea, se desbordará, y si no es así, entonces lo sabré. Al final se supo que aquel hecho fue más grave de lo que podría haber imaginado. Al parecer un círculo de muchachos se burlaron de Dylan y Eric. Empujándolos, les arrojaron tampones manchados con salsa de tomate y les gritaban y los acusaban de ser homosexuales. Ese incidente por sí solo no puede explicar el parentesco mortal forjado entre los niños, pero sí es el tipo de humillación compartida que formaría un vínculo. En 1997, en medio de la cultura escolar estadounidense que naturalizaba prácticas como el bullying, también se empezó a ver la manifestación de hechos en paralelo. En febrero de ese año, un estudiante llamado Evan Ramsey asesinó a 2 personas en la escuela secundaria regional de Bethel, en Alaska. Tras ello, vino una serie de situaciones similares en distintos lugares de Estados Unidos, mientras que en Littleton se consideraba solo como casos pequeños y aislados. El consenso del tema, a raíz de los perfiles psicológicos establecidos por las investigaciones, apunta a que Eric Harris era un joven psicópata, mientras Dylan Klebold era un muchacho depresivo que llevó su depresión hasta convertirlo en un homicida. Esta es otra de las teorías que se mencionan a menudo, mostrando a Eric como la mente maestra detrás del plan y a Dylan como solamente una persona a quien le habrían lavado el cerebro. Aunque algunas personas no compartan para nada estas afirmaciones, y debo decir que tal vez yo sea una de ellas. A la par de sus estudios escolares, Dylan
y Eric trabajaban en un local llamado Blackjack Pizza, en el que ganaban $6.50 y $7.65 la hora respectivamente. Financiaron la adquisición del armamento que tenían, como también la fabricación de los explosivos con el dinero que estaban ganando en este lugar. De los dos, Eric fue el que se encargó de pensar y repensar todo el tema. Todo el plan era quien lo repasaba una y otra vez. Incluso, como repasamos anteriormente, fue el que más evidencia a ojos del mundo dejó después de esto. Fue a quien se le pudo rastrear un poco más toda la preparación de este atentado. Parte de su trabajo intelectual incluyó la grabación de videos tanto en Columbine High School como en sus viviendas. En ellos se puede ver cómo destruyeron bicicletas, recrearon intentos de película donde eran los protagonistas y finalmente se grabaron probando su armamento. Aquellos videos que durante los primeros meses de investigación estuvieron en completo hermetismo se filtraron al tiempo después de ocurrido el hecho, siendo conocidos como The Basement Tapes o los videos del sótano. Ahí, uno de los momentos que más impacta es el mensaje a la cámara que Dylan y Eric realizan. El primero intenta parecer violento, pero se equivoca en más de una ocasión, estallando en risas. Sin embargo, Eric, tal como lo hizo en su blog y cuaderno, expresó inmediatamente y con claridad, de manera textual y gestual, toda su violencia. Y cito: «Mira, no me importa lo que digas, si vuelves a poner un dedo encima de él, voy a asesinarte. Te pondré una escopeta y te volaré la maldita cabeza. ¿Te queda claro?». Y bastantes otras cosas mucho más subidas de tono que dejémoslo así. Si quieren saber un poco más de este video pueden entrar a YouTube, ahí lo van a ver, está bastante explícito. Ahora, pese a no tener permiso para comprar armas por ser menores de edad, consiguieron las escopetas, pistolas y municiones por una amiga de Dylan llamada Robin Anderson, quien sirvió de intermediaria. Eso sí, hay que señalar que aparentemente Anderson fue engañada. El motivo que ambos inventaron era usar el armamento para ir de cacería. De esta manera podemos ver que no solo planificaron durante un largo tiempo la masacre, también como parte del plan se dedicaron a construir bombas caseras. Para esto utilizaron tanques de gas propano, los cuales llevaron a la escuela el día de la masacre en mochilas deportivas, como se pudo apreciar en algunos videos. A su vez, analizaron también completamente la escuela, tratando de hacer lo más efectivo posible su ataque. Uno de los documentos claves que se han conocido al respecto es un dibujo de la cafetería de la escuela, con mediciones de tiempo y cantidad de afluencia de público de acuerdo a todo lo que se encontró. Decidieron que se ubicarían en la cara frontal del edificio donde se ubican las puertas principales, adoptando una formación en V. De esta manera podían disparar cuando detonaran las bombas y las habían programado para ser detonadas a las 11:17 de la mañana. Ellos se sabe que de antemano estuvieron investigando a qué hora era el momento en que más estudiantes estaban ahí en la cafetería o salían a tomar el lunch. Se sabe, en estos tiempos, esta escuela le permitía, especialmente a los alumnos de último año, ir a la hora de su receso y tomar el lunch afuera. O sea, podían salir y tomar su coche e ir a comer donde ellos quisieran. Por eso había tanto flujo de entrada y salida por esa puerta. Recordemos que el objetivo del atentado era superar el bombardeo de Oklahoma City. Este siempre fue el principal motivo, pasar a la historia como los autores de la matanza más grande, aún mayor que el bombardeo de Oklahoma City. De alguna manera, el tipo que llevó a cabo este bombardeo, llamado Timothy McVeigh, quien es una de las personas, por desgracia, célebres en cuanto a este asunto, era algo así como su modelo a seguir, o mejor dicho, su modelo a superar. El atentado que hizo este Timothy McVeigh, el bombardeo de Oklahoma City, en este evento hubieron 168 muertos y más de 600 heridos.
Con estos números nos da una buena idea de la magnitud del daño que esperaban causar estos tipos en la escuela. Pese a que estaban programando inicialmente para el 19 de abril su atentado, tuvieron que postergarlo un día porque Harris insistía en conseguir más municiones y aparentemente no se las pudieron entregar ese día. Eso fue lo que los hizo que se retrasaran. Además de que no tenían suficiente dinero para pagarlas. Ahora, para llevar a cabo esta compra se sabe que pidieron un adelanto de su sueldo en la pizzería donde trabajaban. Lo que nos lleva otra vez a preguntarnos qué habría pasado si no les hubieran dado ese adelanto en su cheque. También quiero mencionar la situación del cambio de fecha, porque es importante, porque el día de la tragedia se lleva a cabo el día 20 de abril. ¿Qué pasa históricamente el 20 de abril? El 20 de abril es el aniversario del nacimiento de Adolfo Hitler, y muchos medios manejaron el hecho de que habría sido este día, por ser el aniversario del nacimiento de esta figura, que hubieran decidido hacer el atentado ese día, ya que se sabe que Eric era fanático de este personaje. Aunque después de que todos estos otros detalles salieron a la luz, pues nos damos cuenta de que solo fue una coincidencia. El día del juicio, como ellos lo marcaron en sus diarios, que es cuando se da la masacre de Columbine, el martes 20 de abril de 1999, se sabe que Eric y Dylan empezaron su día más temprano de lo acostumbrado. Salieron de su casa alrededor de las 6 de la mañana, ambos dejando notas y dejando, de hecho, hasta un videocassette, un VHS en la mesa de la cocina, donde se despedían o daban cierta razón del por qué iban a hacer lo que estaban a punto de hacer. Tras unas horas de los últimos operativos y grabar mensajes de despedida, la pareja se dirigió a la escuela. Eric se vistió con su clásica playera blanca con el mensaje Natural Selection o selección natural, mientras que Dylan usó otra de color negro con su característica gorra volteada hacia atrás. Pasadas las 11 de la mañana, Eric Harris se encontró con un compañero de su clase llamado Brooks Brown, a quien había amenazado anteriormente, y se sabe que Eric le había pedido a Dylan, o le había confesado a Dylan que había amenazado a este chico Brooks, pero le pidió que le guardara el secreto. Ahora, hay que mencionar que cuando Eric amenaza de muerte a Brooks Brown, este hecho fue denunciado por la familia Brown a la policía, pero no llegó más allá. No llegó más allá de simplemente un registro de lo sucedido, sin enviar advertencias o ni siquiera hacer una investigación más allá del hecho. La policía no actuó, a pesar de que con mucha antelación la familia de uno de los amigos de Eric y Dylan les hizo saber acerca de las amenazas y de todas las señales que este tipo estaba dejando. Cuando la familia hizo público el hecho, mucho de este material en la web resultó evidente que la policía había tenido una enorme responsabilidad. Eric no lanzaba amenazas sueltas, sino muy detalladas. Por eso, parte de la investigación sigue estando clasificada, comentó el mismo David Cullen en una entrevista en el 2009, aunque después, como ya lo mencionamos, hubo una petición de liberación de información a través de esta ley de Freedom of Information, y se pudieron obtener bastantes de los documentos relativos a este caso. Una vez que llegaron a la escuela y se apostaron en sus sitios anteriormente mencionados, se percataron de que los explosivos que fabricaron no funcionaron, porque básicamente habían primero puesto unos en un parque. Su primera bomba la pusieron en un parque. Supuestamente la idea era que esta bomba estallara, y al momento de que explotara, los bomberos y la policía se dirigieran a ese lugar, y ellos poder empezar a hacer su masacre en la escuela, y esto les iba a dar bastante más tiempo antes de que alguien más llegara. Ahora, después de que se dan cuenta de que esa bomba no explota, y de que las primeras que pusieron dentro de la cafetería tampoco están estallando, se mueven automáticamente al plan B, y el plan B era básicamente dispararle a lo que se moviera. La primera víctima
estaba sentada en el pasto de las inmediaciones almorzando con un amigo, quien resultó herido y fingió estar muerto para no recibir más disparos. Después de los 2 primeros disparos, Harris se quitó su gabardina y apuntó su escopeta por la escalera oeste hacia 3 jóvenes. Más tarde, reportan haber visto a Harris de pie en la parte superior de la escalera, antes que estos 2 abrieran fuego. Los 3 jóvenes son heridos de bala, y dentro de la escuela, la mayoría de los estudiantes piensan que esto es una broma. Piensan que esto es una broma de estos chicos de último año, o lo que comúnmente aquí se conoce como novatadas, que se dan año tras año, al final de cursos. Piensan que es una broma y muchos tardan en reaccionar. En la cafetería, Dave Sanders, un profesor de informática y de negocios, así como entrenador del equipo de atletismo, rápidamente se dio cuenta de que no era una novatada, sino un ataque deliberado contra la escuela. Eric y Dylan se voltearon y comenzaron a disparar hacia el oeste, en dirección a 5 estudiantes sentados en una ladera cubierta de hierba, y a otros que estaban en el otro lado de la entrada. Un chico de 15 años fue impactado en la cara, pierna y brazos, pero corrió y escapó. Uno más de 16 años recibió un disparo en el pecho y los brazos y la pierna, cayendo al suelo, fingiendo su muerte. Escaparon con vida, pero solamente gracias a esa rapidez de pensar de hacerse los muertos para que ya no le siguieran disparando. Después de esto ingresaron a la cafetería, disparando a todo lo que encontraron a su paso. Previamente y ante los primeros balazos, hay que mencionar que algunos de los maestros actuaron rápidamente para evacuar lo antes posible a los estudiantes de ese recinto. Por lo mismo, la cafetería disminuyó considerablemente la cantidad de público que debería de haber habido en ese momento. Uno de los maestros, llamado William David Sanders, quien la verdad para mí es un verdadero héroe en esta historia, se llevó la peor parte tras recibir impactos de bala, muriendo desangrado más tarde. Ante la poca presencia de estudiantes que había en este momento dentro de este lugar, ya que todo el mundo al darse cuenta empezaron a correr, Dylan y Eric empiezan simplemente a deambular por la escuela sin rumbo fijo. Pese a que dentro de sus planes estaba incendiar la escuela, como ya mencionamos, sus bombas no funcionaron. En uno de los videos se puede ver cómo disparan hacia los tanques de propano tratando de hacerlos estallar. En un arranque de enojo, se dirigieron al lugar más cercano, donde había estudiantes escondidos. Y este lugar era la biblioteca. Por desgracia, eligen ir a este lugar y ahí es donde se da la mayor cantidad de víctimas. A las 11:22, el custodio llamado Neil Gardner, un oficial asignado a la escuela de Columbine, empieza a utilizar su radio y empieza a pedir asistencia, empieza a pedir refuerzos, dirigiéndolos al estacionamiento donde él se encontraba. La única ruta pavimentada lo llevó alrededor de la escuela mientras escuchaba en su radio que una mujer había sido herida. En primera instancia asumió que la habían atropellado. Mientras salía de su patrulla, escuchó otra llamada en la radio de la escuela que decía que alguien estaba disparando adentro. Harris, en la entrada oeste, disparó inmediatamente su rifle hacia este oficial, que estaba más o menos a unos 60 metros de distancia. El policía repele el fuego y empieza a haber un tiroteo entre estas 2 personas, aunque algunos mencionan que este policía tenía que usar anteojos o lentes por un problema de visión que tenía, y hay quien menciona que no los estaba usando en este momento y que por ese motivo no habría acertado sus disparos. Mencionemos que este era otro de los sueños de Eric, morir en un enfrentamiento con las fuerzas de la ley, lo que se le conoce como suicidio por policía. Era algo que él de hecho había mencionado en algunos de los videos y en la preparación de todo su plan, que en algún momento o se suicidaban o los iban a suicidar los policías. Vaya, se iban a enfrentar a ellos y se iban a dejar matar por los policías. Tras frenar los disparos de la policía, Dylan y Eric volvieron a la cafetería a disparar y a tratar de hacer detonar sus últimas bombas. Una de ellas sí detonó, pero no fue lo suficientemente fuerte. Solamente creó un pequeño incendio. Al ingresar, Harris gritó: «¡Levántense!».
El grito fue tan fuerte que se puede escuchar en algunas de las llamadas que estaban haciendo al 911. El personal y los estudiantes que se escondían en las aulas exteriores de la biblioteca dijeron después que también escucharon al atacante decir: «Todos los atletas de pie, vamos a matar a los que tengan gorras blancas». Esta es otra teoría, que supuestamente recuerdan el día en que fueron agredidos con los tampones llenos de salsa de tomate, de ketchup. Se cree que habrían sido algunas de estas personas que utilizaban estas gorras blancas, estas gorras de béisbol blancas, que al parecer era una tradición entre los miembros de los equipos deportivos de la escuela. Y hay quien alega que esta sería la razón, o otras de las razones por las que se habría llevado a cabo este atentado. Al ver que nadie se levantó, Harris dijo: «Bien, voy a empezar a disparar de todos modos». Disparó su escopeta 2 veces a un escritorio, sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Fue herido por las astillas de madera, pero no resultó gravemente herido. Después de disparar su escopeta a través de las ventanas hacia los estudiantes que evacuaban y hacia la policía, dispararon hacia una mesa cercana, hiriendo a 3 estudiantes más. Acto seguido, camina hacia la fila inferior de los mostradores donde se ubican las computadoras, disparando un solo tiro bajo el primer escritorio, sin siquiera mirar si había alguien ahí. Impactó a Stephen Cornell, de 14 años, con una herida mortal en el cuello. Harris entonces disparó por debajo de la mesa adyacente, hiriendo a Casey Roxbury, de 17 años, con un tiro que pasó completamente a través de su hombro derecho y de su mano, también rozando su cuello y cortando una arteria importante. Los tiradores después se trasladaron al centro de la biblioteca mientras continuaban recargando sus armas. Harris notó que un estudiante se escondía cerca y le pidió que se identificara. Este era John Savage, un conocido de Dylan que había ido a la biblioteca a estudiar para una prueba de historia. Savage dijo su nombre, creyendo que se estaban dirigiendo a los de las gorras blancas, algo que por supuesto él no era. En un intento de salvar su vida, trató de hacer la conversación a Dylan y le preguntó qué es lo que estaban haciendo, a lo que éste le respondió: «Ah, solo matando gente». Savage preguntó si iban a matarlo a él. Dylan vaciló un momento y finalmente le dijo que no, que se fuera. Por supuesto, Savage huyó inmediatamente y escapó por la entrada de la biblioteca. Varios testigos más tarde dijeron que escucharon a Harris y a Klebold comentar que ya no encontraban emoción al disparar a sus víctimas. Dylan fue escuchado diciendo: «Tal vez deberíamos empezar a acuchillar a la gente. Eso podría ser más divertido». Ambos se sabe que estaban equipados con cuchillos. Se alejaron de la mesa y se dirigieron hacia el mostrador principal de la biblioteca. A las 11:36 de la mañana se dirigen hacia afuera de la biblioteca, poniendo fin a la situación de rehenes allí. Con cautela y temiendo el regreso de los tiradores, 34 sobrevivientes no lesionados y 10 heridos comenzaron a evacuar la biblioteca a través de la puerta norte. Luego de dejar la biblioteca, Harris y Klebold deambularon por la escuela realizando disparos ocasionales, pero sin encontrar blancos humanos. Aproximadamente a las 11:44, los dos son captados por las cámaras de seguridad, cuando se dirigían nuevamente de regreso a la cafetería. A las 12:02 ingresan nuevamente a la biblioteca, que se encontraba ya vacía, excepto por un par de sobrevivientes que se encontraban inconscientes en el piso. Una vez adentro, dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía. Aproximadamente a las 12:08 de la tarde, Patty Nilsson escuchó a Harris y a Klebold gritar repentinamente 1, 2, 3 al unísono justo antes de escuchar una fuerte explosión. Dylan y Eric murieron el uno al lado del otro, ambos cometiendo suicidio. Harris se disparó en el paladar y Klebold se disparó en la sien. 4 años después del tiroteo, precisamente en octubre del 2003, se estrenó Elephant, una película que toma como referencia lo sucedido en Columbine. Y la menciono porque esta película tiene una recreación de lo hecho por este par de tipos. Tomando las declaraciones de Casey Rusiger
quien fue una de las personas que logró salir con vida, nos deja ver un poco de lo que pasó dentro de esas paredes. Esta persona, Casey, relata en la recreación de esta película que cuando asesinaban a alguna persona, estos dos tipos gritaban y de verdad gozaban cada escena. Pese a esconderse, le llegó un balazo de uno de los atacantes. Después que me dispararon, comenzó a gritarme, así que me hice la muerta esperando que no me disparara de nuevo. Ya no lo miré más. Son las palabras de Casey, quien después publicó un pequeño libro que se llama Over My Shoulder, o Sobre mi hombro, donde cuenta todo, con todos los detalles, lo que pasó en ese día. Dentro de las víctimas fatales, como ya hemos mencionado, aparece el nombre de William David Sanders, el maestro del que hablamos anteriormente. En ese momento tenía 47 años. Fue uno de los que asistió en todo momento a evacuar a los niños y jóvenes para evitar así una cifra mayor de asesinados. Obviamente, al hacer eso, esta persona expuso su vida, recibiendo 2 disparos. Uno de ellos abrió una de las arterias carótidas, muriendo por desgracia más tarde. Aunque ahora se sabe que cuando los equipos del SWAT ingresaron al edificio de la escuela y llegaron hasta donde él se encontraba 3 horas más tarde, es cuando lo encuentran muerto. Y todos nos preguntamos por qué tanto tiempo. Aparentemente los protocolos de esos días eran muy diferentes a los que tenemos ahora en la actualidad. Antes siempre se trataba de entablar una línea de contacto con los criminales, lo que siempre acababa con una situación de rehenes. Todo eso, precisamente después de la tragedia de Columbine, se deja de utilizar este protocolo. Ahora el protocolo es: llegas y entras a la escuela inmediatamente. Por desgracia, este cambio de protocolo llegó bastante tarde para esta persona, ya que todo mundo menciona eso, de este maestro pudo haber sido salvado si los equipos tácticos hubieran ingresado antes. Esta persona se sabe que fue ayudada por un par de estudiantes, quienes eran los únicos con conocimientos de primeros auxilios, al tener experiencia como Boy Scouts. Se sabe que pudieron mantenerlo con vida por algún tiempo, pero pues por desgracia no pudo lograrlo. La masacre obviamente provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el bullying. Esto derivó en un mayor énfasis en la seguridad de las escuelas con las políticas de cero tolerancia. También, como ya mencionamos, con el cambio de protocolos en cuanto a las policías. Y un pánico moral sobre la subcultura gótica, la cultura de armas, los marginados sociales, aunque eso se trató de aplicar en este caso. Todos sabemos que estas 2 personas no eran ningunos marginados sociales, pero sí se tocó mucho el tema de los antidepresivos, y más el hecho de recetar antidepresivos a los adolescentes. Bastantes deducciones se hicieron del porqué de estos hechos, culpando nuevamente al bullying, a los antidepresivos, a los videojuegos, de hecho hasta la música que escuchaban, todavía algunos últimos vestigios del pánico satánico. Lo único cierto es que por desgracia tal vez nunca sabremos con certeza, pero lo peor es que después de tantos años aún sigue sucediendo. Si después de Columbine la gente se preguntaba ¿cómo pudo pasar esto?, ahora cada vez que sucede un nuevo tiroteo en las escuelas solo recibimos la noticia con un resignado: aquí vamos de nuevo, otro Columbine. Por último, quiero citar parte de un artículo que apareció en el sitio web de la BBC, publicado en abril de 2019, el cual menciona que, cito: en estos días de homenajes, muchos medios han optado por unir a sobrevivientes de Columbine con sobrevivientes de las matanzas más recientes. En este caso hablamos de la de la escuela Stoneman Douglas en Parkland, Florida, ocurrida el 14 de febrero del 2018. En uno de estos encuentros, Zach Cartaya, sobreviviente de Columbine, se dirigió a uno de los jóvenes de Parkland para simplemente abrazarlo y decirle: lo siento. Unas palabras que quizás resumen el remordimiento colectivo de no haber sido capaces de erradicar 2 décadas después este tipo de tragedias. Por desgracia,
Son casos que año tras año se siguen repitiendo, y a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, creo que comparten el mismo sentimiento de no saber qué es lo que va a pasar en esas escuelas cuando mandas a tus hijos, de siempre tener la espinita cada vez que escuchas estos temas, de saber si la escuela de tu hijo es segura. Solamente nos queda, no sé qué religión proceses o si no proceses ninguna, pero simplemente esperar por lo mejor, esperar que esto no se siga repitiendo y esperar que algún día llegue todo esto a su fin. Y por lo pronto, nuestro capítulo ya ha llegado a ese punto. Con esto terminamos el episodio del día de hoy, la masacre de Columbine. Como ya sabemos, un aniversario más se cumplió apenas unas semanas atrás. Fue una de las razones también por las cuales decidimos hacerlo. Esperemos que hayamos estado a la altura, que hayamos hecho un buen trabajo en cuanto a la investigación. Algunos detalles que no eran conocidos tratamos de traerlos a la luz en esto y esperemos que les haya gustado. Como siempre, antes de despedirnos, les pedimos que nos dejen un review, que sigan compartiendo nuestros capítulos, que nos manden un correo a misteriosexpuestospodcast@gmail.com. Sugerencias, quejas, felicitaciones, también, de todo se recibe. Ayúdenos a mejorar, ayúdenos a crecer. Nos encanta interactuar con ustedes. Y también nos pueden encontrar en YouTube, Misterios Expuestos Podcast. También en todas las redes estamos igual con el mismo nombre. Suscríbanse a nuestro show, suscríbanse a nuestras páginas y pues nos despedimos una vez más, esperando verlos, o mejor dicho, escucharlos la próxima semana para nuestro capítulo número 11. Hasta la próxima.